Bueno, señores, qué importante es reconocer que nuestra existencia y toda actividad que hagamos debe de ir marcada primero por lo humano. La humanística, para cualquier actividad, debe de estar muy presente y sobre todo cuando procuramos hacer conciencia en los demás para, a través de la escritura, un libro, por ejemplo, contar cosas interesantes que tengan la capacidad de tocar esa fibra humana, la sensibilidad. El deporte, que es una herramienta muy importante para socializar, para adquirir disciplina, para ser mejor ser humano. Esas cosas. En un libro que para mí recoge elementos muy fundamentales de la existencia de la vida humana. Y es hablar de los aportes de la mujer en el deporte en la República Dominicana. Pensar, saber que la mujer llegó a ser golpeada, perseguida y hacer algún tipo de actividad deportiva en la clandestinidad. Ya hay la parte hermosa, hay la parte hasta romántica, todas esas cosas. En un libro, Deporte con cara de mujer, escrito por alguien que ya tiene experiencia, que tiene 2 títulos anteriores, que ha sido periodista, reportero de periódico, comentarista, y está con nosotros el autor de este libro, que es Joel Adames, un colega periodista y escritor. Saludos, Joel, ¿cómo estás? Muy bien, y mejor aquí mirándote, recordando algunos tiempos pasados, ¿no? Del trajinar, vamos a decir, estudiantil. Yo llegué a la UAS ya cuando ustedes estaban saliendo casi, pero eran mis guías, hasta para ir al comedor. Digo yo, bueno, ahí van los jefes, déjame ir. Estos Joel, muchachos. Pero esta, qué bien, Omar. Te veo muy bien, como te decía yo antes. ¿Me veo bien? Sí, te ve bien. Dale, papá. igual te veo a ti también, y yo te felicito, Joel, porque siendo periodista también yo, de unas cuantas décadas escribiendo en periódicos, siendo partícipe una vez como actor, otra como testigo, cronista, eh, en nuestra sociedad o nuestra comunidad periodística, son yo creo que pocos los periodistas que escriben libros. Y tú estás en ese selecto grupo que tiene la disciplina, que tiene la pasión, el entusiasmo y te dedicas a hacerlo. Y luego de eso, te pregunto, ¿por qué tú te dedicas a hacer un libro de 400 y pico de páginas con un tema eh, que realmente es tan sensible como el aspecto de la mujer en el deporte? Desde la década del 40 hasta, digamos, el primer cuarto de siglo de este 2026, digamos. Claro, claro. Mira, bueno, ya veo que tú te has introducido un poquito en los temas. Es que es la historia completa del deporte, vamos a decir, oficial. Porque tú sabes que en los países como el nuestro, muchas veces, por muchísimas razones, no tenemos una plataforma de años, de miles de años, como otros países avanzados, que puedan recoger cosas. Entonces hay que investigar mucho, hay que profundizar mucho. La primera vez que República Dominicana participó en unos juegos oficiales, que son los más viejos del continente incluso, y de muchos otros juegos que se hacen, aparte de los Juegos Olímpicos que vienen de la antigüedad. Son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que incluso se van a celebrar muy pronto aquí, dentro de un par de meses ya. Esos juegos son los más viejos del continente. Y nosotros
incursionamos en el 46 del siglo pasado. La gente cuando le dicen el siglo pasado, como que se queda en nebulosa, no se da cuenta que ya, como tú bien dices, ya va un cuarto de siglo que estamos viviendo, de un siglo nuevo. Toda esa gente que no son los millennials, ¿verdad? Y ninguno de esos muchachos nuevos que andan por ahí, eh, que vivieron los 80, los 90, hasta meterse ya al 2000, todavía a veces como que creen que están para allá atrás. Entonces nosotros, fíjense lo lejos que empezamos, fue en el 46 del siglo pasado, en unos juegos que se celebraron en Barranquilla, dicho sea de paso, un escenario, Colombia completa, Medellín, Barranquilla, han sido sedes espectaculares para el deporte dominicano. Debo de avanzar eso para los amigos lectores porque podrían pensar en algunas ocasiones que se repitió un capítulo y no es eso, es que hay cosas así, hay cosas que uno no puede explicárselas, pero que son así, solamente Dios sabe por qué. República Dominicana nunca le ha ido mal, incluso le ha ido mejor que en su propia tierra aquí como anfitrión, que espero que le vaya bien ahora. Pero cuando vamos a Colombia arrasamos. Y pasó en el 46, debutando, ahí llevamos 5 boxeadores, por ejemplo, a ti que te gusta el boxeo, y los 5 cogieron medalla, incluyendo 3 de oro, o sea, no fueron 5 medallas de bronce, 3 de oro, la mayoría, una de plata, o sea, que también peleó por oro, pero perdió, y un bronce, o sea, los 5 vinieron con medallas. Pero no tan solo eso, las reinas del Caribe, claro, no tenían ese nombre. El voleibol también cogió medalla de oro en esos juegos. O sea, que esos 2 deportes enseñaron el camino de una historia gloriosa del deporte dominicano. Como se trata de destacar la actividad de la mujer en el deporte, ¿cómo pensar en uno de los relatos que tú traes aquí, que una mujer porque esté jugando béisbol sea golpeada, arrastrada por los cabellos, perseguida en ese momento? Ese tipo de cosas y otras quizás peores tuvieron que sufrir a las mujeres para poder abrirse paso, saltar obstáculos en el deporte en República Dominicana. Mira, en la antigüedad, pero claro, ¿no? Aquí, la mujer tenía prohibido rotundamente, incluso en un momento, entrar a los estadios donde se hacía deporte. Y hubo una señora en Grecia que irrumpió todos esos contratiempos. Su hijo iba a competir, se vistió de hombre, se cortó el pelo, agarró un soldado amigo de ella, le dijo que le iba a lavar las chaquetas y la cosa, y se vistió de guardia y se metió al estadio a ver su hijo. Pero el hijo ganó medalla de oro y la sensación la traicionó. No sé qué fue lo que se quitó. Condición de madre, la emoción. Sí, se abrazó al muchacho y ahí la apresaron. Era pena de muerte, Pero no sé cómo. Ella dijo que le dejaran poner la medalla a su hijo, que eso era el último, y eso como que conmovió un poco a las autoridades. Y después la perdonaron. Y de ahí en adelante como que se flexibilizó el asunto con las mujeres, por lo menos asistir a los estadios a ver deporte. Porque era prohibido, era un asunto totalmente hecho para los hombres. Ellos competían, ellos se veían y todo, bueno, era que había un control absoluto. Bueno, todas esas cosas han cambiado, por eso hay algunos hechos sociales ahí que yo también aprovecho y lo narro. Por ejemplo, ahí están las primeras elecciones donde las mujeres votan. Sí. Está ahí. En abril, ¿qué pasó con la mujer dominicana? Ahí están las mujeres con fusiles en la calle. Para el golpe de Estado de Juan Bosch, ahí está un discurso bellísimo del profesor en honor a la mujer, totalmente a la mujer. Ahí no hay economía, ahí no hay nada. Que es un texto desconocido en la historia, casi desconocido. Yo pude capturar eso y cuando yo lo vi, además que lloré, no sé, bueno, yo lloro por todo, pero
me conmovió tanto. Yo dije, no, esto va para mi libro. Precisamente una mujer, mi compañera de programa, Elimar García, tiene una pregunta para ti. Vamos a escucharla. Ah, sí, qué bueno. Adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos y quisiera que nos diga si hay alguna historia en particular de una mujer deportista que le haya impactado para motivarlo a sacar este libro tan espectacular. Bueno, ¿qué te digo? No una, ¿no? Casi todas. Porque yo podría decir ahora, bueno, Marilady, qué sé yo qué. Muy bien, Marilady no me ha impactado a mí, ha impactado al mundo. Medalla de oro olímpica, bueno, ha cogido todo tipo de medallas. No hay una que ella no haya La mujer logrado. más rápida del planeta. Claro, la mujer más rápida. Ahora hay una americana ahí que está por Sí. desplazarla, pero se está peleando. Ujú. Y ella sigue siendo la reina, como quiera. Y tiene el récord olímpico. Bueno, pero, ¿qué te digo? Eso son bendiciones que nos llegan, porque estos países no crean un atleta de ese nivel. Es muy difícil tenerlo. Tuvimos a Félix Sánchez, pero Félix Sánchez venía formado de Estados Unidos. Aunque contribuimos bastante, y su padre es dominicano, pero él nació incluso por allá. Pero tenemos el creando sueños olímpicos, por ejemplo, Creso. Bueno, no, el Creso hay que darle todo, todo. Ese crecimiento, perdón, del deporte dominicano, se lo debemos en los últimos años al Creso. Hay mucha gente. Deportistas de alto rendimiento que tienen el apoyo que necesitan. Claro, claro que sí. Bueno, ellos se han sacrificado. Había algo que no existía en el deporte dominicano. No he contestado la pregunta, la voy a contestar en breve. Ese crecimiento del deporte dominicano se ha debido a mucha gente en diferentes etapas. Pero el Creso ha venido como a, vamos a decir, a llenar ya todas las expectativas. ¿Por qué, Omar? Y qué bueno que tú me haces esa pregunta. O sea, aquí no conocíamos en el deporte hace, por ejemplo, 2 décadas, lo que eran los campos de entrenamiento. Que los países poderosos cogían sus selecciones, sus grandes atletas y los mandaban, por ejemplo, bueno, tú eres baloncelista. Bueno, vamos a mandar 5 muchachos de esos que nos van a representar del baloncesto, o un equipo completo con todo el entrenador, a Yugoslavia, por ejemplo, que ya no existe, pero era uno de los países que tenía uno de los mejores baloncestos y era independiente, era un país independiente a pesar de su política económica. Y se iban para allá y duraban un mes jugando en Yugoslavia, con diferentes equipos, en los colegios, equipos de universidades. Y cuando esa gente venía, ya tú sabes, estaban jugando con hombres más altos, fuertes, con un estilo diferente. Venían y arrollaban con todo el mundo. Los cubanos, con toda la protección de la URSS de entonces, se iban a todos esos países. Todo ese avance de Cuba no fue que ellos nacieron con eso. Ellos lo aprendieron de todos esos países. Kazajistán, Ucrania, todos esos países que incluso eran parte de la Unión y que nadie lo conocía porque peleaban y jugaban con el sello de la Unión, ¿verdad? Pero después que se rompió todo eso, hemos visto todos esos países y esa era la gente que a esos países socialistas pues le inyectaban, por eso crecían en el deporte, crecían en la economía, en la educación, en la medicina. ¿Cuándo puede decirse que... Déjame contestarle a la colega, porque no quiero dejarla pasar. Sí. Mira, la inspiración mía en hacer este libro, y voy a aprovechar de una vez para decir por qué el nombre, que tú también me sugeriste algo al inicio. Ese libro se llama Deporte con cara de mujer, porque en el 99 la mujer dominicana rompió la hegemonía masculina, machista, entre comillas, ¿verdad? Los hombres no tienen culpa de que ganen, que sean buenos, si se les da más condiciones para ellos, ¿verdad? Ya la mujer ha ido, ya se está tratando igual a la mujer, después de la reina del Caribe, después de todas estas cosas, la pesista, las boxeadoras, todo. O sea, ya podemos decir que las deportistas dominicanas están prácticamente a la par con los varones también, se les da el mismo trato. Podría haber cualquier diferencia, pero muy pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? En el 99 no era así todavía. Entonces,
ya teníamos la plaza ganada, la sede, para los Juegos Panamericanos del 2003, pero teníamos que ir a los últimos Juegos del siglo, que era en Winnipeg, Canadá. Nosotros estuvimos ahí cubriendo esos Juegos, incluso debutaba Félix Sánchez con nosotros, y nadie conocía a Félix Sánchez, pero había la expectativa de que en ese momento, él estaba, como eran unos Juegos continentales, no mundiales, ahí nada más tenía problemas él quizá con Estados Unidos, que ya lo conocía porque venía de allá, y con Jamaica, Barbados, esos países, esas islitas que siempre han tenido mucha cultura en el deporte del atletismo, el deporte rey. Sí. El deporte rey es el atletismo, no el béisbol ni nada de esas cosas. Entonces, nada, lo que sabíamos de eso, estábamos calladitos, porque ese muchacho podía traer medalla de oro. Llevamos un baloncesto con todos los Dominican York que estaban acabando por ahí en todas esas ligas. Y bueno, había mucha expectativa, pero nadie decía, bueno, ¿y qué mujer de esta va a ganar? Bueno, Juana Rendel, que ya había explotado, se podía pensar de Wanda Rijo, que podía ganar alguna medalla. El asunto fue que los hombres se fueron de boca, como digo yo. Félix Sánchez, ya ganando la carrera, tumbó, le faltaban 3 vallas por saltar para ganar el oro, y se llevó la tercera, y ahí hemos quedado descalificados sin nada. El baloncesto jugó muy bien, pero no sé, había mucho protagonismo. Los deportes conjuntos son de conjunto por ellos. Hay que jugar en conjunto. Si tú juegas solo, tú metes 100 puntos, pero, los otros, ¿qué metieron? Nada, 3 puntos entre todos. Entonces, tú perdiste 105 a 103. Nada más fuiste tú, pero no llevaste el equipo al éxito. Y pasaron todas esas cosas. El voleibol también tenía muchos problemas con un cubano que se llamaba Perevento, era muy, muy fuerte él. Y entonces cuando no hacían las cosas, cuando algo salía mal, era muy, muy fuerte. Y así no se trabaja un equipo. Hay que tener a veces un poquito de tranquilidad y sacar experiencia de esos errores. Permíteme. Entonces todo eso se fue cayendo. ¿Te vas a la pausa? Sí. Pues cuando regresemos. Cuando retornemos entonces vas a hablar de esa acción destacada de la mujer que nos salvó de quedar tan mal en ese momento. No tan solo eso, sino que de ahí para adelante cogieron el timón ellos. Vamos a una pausa y seguimos con este diálogo tan interesante sobre deporte con Joel Adames.